Bueno, vamos a ir empezando. Mi nombre es Felicitas Novalle Valdés y formo parte del Centro de Estudios Cruz del Sur. En breves palabras, voy a presentar a nuestro Centro de Estudios, organización integrada mayoritariamente por jóvenes estudiantes a quienes tengo el honor de representar en este momento. Queremos agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo de estar hoy acá, a las autoridades del Colegio San Pablo por haber puesto a disposición sus instalaciones y a Luis y a Rodolfo por haberse hecho un lugar en su agenda para acompañarnos. Agradecemos también a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, quienes nos brindan un apoyo firme y constante. En Cruz del Sur procuramos formarnos en la verdad, sin ideologismos. Necesitamos llegar a comprender las cosas como verdaderamente son, buscar una justicia verdadera, terminar con odios y venganzas, amar y comprometernos con nuestra patria. Para alcanzar nuestros objetivos, organizamos charlas, capacitaciones, talleres, cursos, debates, además de realizar publicaciones académicas y participar activamente en medios de comunicación y redes sociales. Hoy, nuestra sociedad en general y los jóvenes en particular sufrimos el ataque constante de una revolución cultural silenciosa y gramsciana, que nos ataca por todos los frentes casi sin que nos demos cuenta, usando las redes, los medios, los textos de escuela, influenciando la cultura y tocando lo más profundo de nuestros hogares. Esta revolución divide a los jóvenes, ya que convence a muchos y genera rechazo en otros. Creemos que somos víctimas de una guerra que no solo no termina, sino que se incentiva. En el pasado reciente, ideas foráneas llevaron a muchos jóvenes por el camino de una terrible violencia, tanto ideológica como armada, que marcó la historia de nuestro país y cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Creemos que, así como muchos jóvenes influenciados por grupos ideológicos fueron los protagonistas de la época más oscura de nuestro país, levantando las banderas de una revolución anárquica, y así como ello provocó gravísimos enfrentamientos entre argentinos con notorios excesos de ambas partes, hoy debemos ser nosotros los protagonistas del cambio, de la unión y los responsables de suturar esta herida para siempre. Somos la primera generación que, por ser totalmente ajena a lo ocurrido durante esa época lamentable, tenemos la oportunidad gigantesca de decir basta y unir al país. Sería un grave error dejarla pasar. Debemos aprender de los errores cometidos, aceptar la historia como fue sin intentar cambiarla y luchar por la búsqueda de la justicia imparcial, como debe ser. Se lo debemos a nuestra patria. Desde el Centro de Estudios Cruz del Sur, quienes nos formamos hoy y todos aquellos que quieran unirse, nos preparamos para afrontar los desafíos que nos presenta la sociedad de la información en la que vivimos. Somos conscientes del rol como protagonistas que debemos tomar los jóvenes. Estamos convencidos de que luchar por la verdad, por la justicia y por nuestra patria es el mejor camino para formarnos y para construir juntos nuestro futuro. Por eso, agradecemos especialmente a Luis Labraña y a Rodolfo Richter su presencia y apoyo a este esfuerzo, y les damos la más cálida bienvenida. Habiendo presentado al Centro de Estudios Cruz del Sur, paso a presentar a los invitados de esta noche. El teniente coronel Rodolfo Vicente Richter es oficial retirado del Ejército Argentino, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la UCA. Participó en la Operación Independencia en los Montes Tucumanos, donde fue gravemente herido en el combate de Pueblo Viejo, en 1975. Combate contra la organización terrorista autodenominada Ejército Revolucionario del Pueblo. Es autor del libro Lucha Armada, el PRT-ERP y las condiciones revolucionarias, y coautor con Carlos
Gaveta del libro Enemigos. Licenciado Luis Labraña es doctor en lingüística, egresado de la Universidad de Ámsterdam. En 1967 fundó el Frente Peronista de Liberación, desprendimiento del movimiento revolucionario peronista. A partir de 1970 integró sucesivamente las organizaciones autodenominadas Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias. En febrero de 1973 fue detenido y procesado por la Cámara Federal en lo penal y liberado en la cárcel de Villa Devoto como consecuencia de la amnistía otorgada por el presidente Cámpora. A fines de 1977 se exilió en Holanda. Hoy vive en Argentina. Segundo Carafí y Bautista Alborta, dos jóvenes miembros de Cruz del Sur, dialogarán con Rodolfo y Luis acerca de la guerra que sufrió nuestro país durante la década del 70, buscando conocer la historia completa por boca de sus protagonistas y así poder buscar un camino para alcanzar la concordia en nuestro país. Al finalizar el diálogo habrá un espacio para preguntas del público. Bueno, y como ustedes saben, los jóvenes nos manejamos a través de las redes sociales. Acá está el logo de Cruz del Sur. Tenemos Facebook, que es Cruz del Sur C, Twitter, @Cruz del Sur C, e Instagram, Cruz del Sur C. Bueno, ahora los dejo con los invitados de esta noche. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Antes de arrancar, habrán visto en sus asientos que había unos sobres, por ahí se les cayeron, se sentaron arriba, unos sobres chiquititos. Esto lo hacemos todo a pulmón, pero cualquier ayuda que quieran dejar a voluntad adentro de esos sobres, cuando se retiren van a ver dos alcancías en una mesa enfrente de la puerta, bueno, nos ayudan a costear todo esto. Ahora sí arrancamos. Nosotros somos jóvenes, en algún punto nos sentimos víctimas de todo lo que ha ocurrido en los últimos años con respecto a lo que se ha contado sobre la historia de los 70 en general y hacia acá. Yo quiero que hagan de cuenta que se les cruza un niño que no tiene ningún conocimiento alguno de lo que ha pasado y le tienen que explicar en pocas palabras qué fueron los 70. No sabe nada, no tiene sin ningún tipo de pretexto, de nada, en blanco. ¿Qué fueron los 70? Bueno, claro los nombres porque creo que no dijeron quién es uno y quién es otro. Él es Labraña, yo soy Rodolfo Bester. Bueno, la pregunta es difícil, ¿cómo explicarle a un chico de una forma concisa y clara lo que fue la década de los 70? Yo diría que fue una guerra entre argentinos y aún así no sé si lo comprendería bien. Si digo que es una guerra actualmente, muchos sectores sociales e ideológicos lo van a cuestionar, porque dicen que no, que acá no hubo una guerra. Eso viene aparejado a una minimización de las organizaciones armadas, sobre todo de Montoneros y del PRTR. Pero yo me baso en un documento del PRTR. Como ustedes saben, es conocido el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero el Ejército Revolucionario del Pueblo dependía de un elemento político que se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se conoce más el ERP porque esta organización se militarizó, es decir, la actividad militar no estuvo tan subordinada a la parte política. El PRT nació en el año 1965 y en el año 1970, cuando creó el ERP, en el quinto congreso sacó un documento donde decía, casi textualmente, la guerra revolucionaria ha comenzado en la Argentina. En esta guerra estamos metidos hasta el pescuezo. Tenemos más de medio partido combatiendo y en la clandestinidad no tiene sentido preguntarnos en qué momento va a comenzar, en qué momento sigue la lucha. Por eso yo me baso en este documento del PRTR para decir que acá en la Argentina hubo una guerra revolucionaria. Bueno, primero mis disculpas por haber llegado tarde. Tengo un poquito alteradas las ideas porque lo venía
el subte, las corridas, las escaleras medio público. Pero coincido totalmente con Richter. Quizás la forma de decirla sería lo más interesante, con un chiquito, porque es muy difícil. Me acariciaría la cabeza y le diría, primero, ¿por qué te interesa eso? Y segundo, decirle, fue una guerra entre hermanos. Y después comenzaría con, bueno, había una vez, y ahí seguiría con lo que dijo Richter. Bueno, muchas gracias. Claro, es complicado pararse frente a alguien que no tiene ni idea, como es un niño, y querer explicárselo. Entonces, por ahí, siguiendo esa línea, lo que un chico joven podría llegar a preguntarles es: ¿en dónde estaban ustedes en ese contexto? ¿Cómo y por qué se involucraron? ¿De qué manera se involucraron en esta guerra que se nos encontró como en bandos enemigos, ¿no? Bueno, el conflicto comenzó, podemos decir que la guerra revolucionaria en Argentina comienza en el año 1970, porque una de las organizaciones más importantes crea ese año el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y la otra organización, que es Montonero, hace su carta de presentación, llamémosle así, asesinando al general Aramburu. Pero el proceso comienza antes. Y acá hay dos vertientes del conflicto. Uno que es un conflicto puramente interno entre el peronismo y el antiperonismo, que cuando el peronismo es derrotado en la revolución de 1955, aparecen algunas organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Peronistas. Pero hay que tener en cuenta que en el año 59 triunfa la Revolución Cubana y empieza a exportar la revolución. Y en el año 1964 aparece en la Argentina, en Orán, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que era una organización organizada en Cuba. Y desde Orán hasta Tucumán, que Tucumán hubo un conflicto muy grande en la parte rural, hay una cuña boscosa que baja de Bolivia. No es casual de que el lugar donde actuó el Che Guevara en Bolivia y donde murió está en la misma línea. Si el Che Guevara hubiera triunfado en Bolivia, inmediatamente hubiera prolongado por esa cuña boscosa la revolución hacia Orán, Tartagal, Orán, Tucumán. Bueno, en el año 64 yo tenía 15 años, no tenía conocimientos. Si hay una fecha que yo recuerdo y donde uno ya se mete en el problema, es en el año 67, cuando yo estoy en primer año del colegio militar, tengo 18 años y muere Che Guevara. Ahí empezamos a tomar conciencia de que nosotros tarde o temprano íbamos a entrar en combate contra estas organizaciones. Ese fue, digamos, el comienzo. Independientemente de que estando en el colegio militar, así, teniendo la edad de ustedes, me interesé junto con otros compañeros por cuestiones históricas y políticas de la Argentina, y por supuesto esa inquietud se entrelazaba con el desarrollo de las organizaciones armadas que paulatinamente iban creciendo. Luego, en el año 1970, cuando se crea el PRTR y cuando se crea el ERP y cuando Montonero hace su carta de presentación, yo egresé del colegio militar. Y ahí estaba más convencido que íbamos a entrar en conflicto. Y bueno, cuando llegué a mi primer destino, que fue el Regimiento 14 de Paracaidistas en Córdoba, ahí empezamos a ver la efervescencia. Ya se había producido un año antes el Cordobazo. Ese, digamos, fue mi comienzo en el conflicto. Pero antes de preguntarle a Luis, recién mencionaste que era una sensación general ya a tus 18 años, ¿no?, en el colegio, que esto era una posibilidad, que era una guerra. ¿Cómo se plasmaba eso entre ustedes, entre los cadetes? Dentro del ejército se produjo una transformación. Hubo cuadros, sobre todo en el colegio militar, que eran superiores a mí,
que vislumbraron este conflicto y se entraron a preparar para ese conflicto. Primero, estos cuadros que yo les llamo la juventud militar que intervino en la lucha contra las organizaciones armadas y en Malvinas, que soportó el peso de las dos guerras, que no fue reconocida y que fue injustamente tratada. Parte de esta juventud dio lugar a lo que se llamó el movimiento Cara Pintada, que esta juventud militar vislumbró ese conflicto y se preparó para ese conflicto. Y el trasfondo ideológico de ese conflicto era el nacionalismo en general, con sus diferentes variantes, predominando el nacionalismo católico. Y creían estos oficiales que no se podía adaptar ninguna doctrina ni ninguna metodología de Norteamérica, porque Norteamérica estaba perdiendo la guerra de Vietnam y porque el espíritu nacionalista renegaba con cualquier sujeción o subordinación a los Estados Unidos. A pesar de eso, la izquierda hoy en día insiste que el ejército argentino estuvo muy subordinado a la política norteamericana. Hace poco, cuando presenté un libro en Rosario, en la Feria del Libro de Rosario, el público era mayoritariamente de izquierda y me salieron al cruce con el mismo tema. Y yo les decía, pero si nosotros somos tan subordinados al ejército de los Estados Unidos, ¿por qué razón los aviones de las Fuerzas Armadas son franceses, algunos cañones son italianos, los vehículos son alemanes, los submarinos son alemanes y los fusiles son belgas? ¿Dónde está la sujeción a los Estados Unidos? Pero bueno, van a seguir insistiendo con lo mismo porque, como parte de la lucha ideológica, quieren presentar siempre al ejército argentino como una marioneta del imperio. Por supuesto, todos los países que no son suficientemente fuertes tienen dependencia y tienen condicionamiento de los países más fuertes. Pero dentro del ejército argentino siempre hubo una intención, una inclinación, un esfuerzo por tener una autonomía y una identidad propia. Para Luis, queríamos saber cómo llegaste a Montoneros, a conocer la organización de historia personal, y cuál fue el rol que tuviste ahí adentro. Bueno, mi historia comienza cuando soy muy chico. Yo en una familia con padre comunista, hermano comunista, abuelo socialista y mi madre radical. Mi padre terminó luchando en los comandos civiles en 1955 en Villarreal. Yo jamás fui peronista hasta los 16 años. En ese momento, creo que fue en el 64, hubo una marcha de la Central Obrera de todos los trabajadores, un paro en Parque Patricios. Ocasionalmente yo estaba ahí y vi la marcha de estos obreros. Eran verdaderos, no eran piqueteros, no eran trans, no eran militantes, eran realmente obreros sudorosos y con su uniforme de trabajo, su overol. Y la policía cargó con sables y yo de repente me encontré tirando piedras. Y creo que ahí comenzó, digamos, esa conciencia o falsa conciencia que me llevó a lo que me llevó. No tenemos que olvidarnos, somos una generación de los baby boomers, es decir, soy un chico de posguerra, el mundo tenía otra visión. Y luego en los años 60, cuando es ya el periodo de la imagen, donde aparece la televisión, la propaganda se amplía en el mundo, comienza con Salgari, con Julio Verne, con Sandokan, con toda esa gente, veían ellos realmente los héroes, los hombres que hacían justicia, los que se entregaban por nada, por la patria, por su patria. Y bueno, creíamos que ese era el camino. Iluso, ¿no? Pero bueno, ese era el camino. Después, lentamente nos fuimos convirtiendo en militantes, nos dimos cuenta, yo te lo hago muy escueto, muy disperso también, trato de ubicarlo desde el punto de vista humano y no político. Los políticos sabemos los errores, ya no hace falta mucho hablar. Creíamos que ese era el camino y comenzamos a pensar que el Estado era lo que nosotros teníamos que dominar para poder lograr hacer una sociedad más justa. ¿Y qué nos decían los libros del marxismo en esa época? Sobre todo Lenin, y que la
estructura, quien domina la estructura del Estado, domina la nación, domina todo. Teníamos que conquistar ese Estado. Para conquistar ese Estado había que saltarlo. Para saltarlo teníamos una barrera delante. Esa barrera era las Fuerzas Armadas del Estado. Para nosotros, enemigos. Entonces salimos a luchar contra esas Fuerzas Armadas. Sabemos el final. Quizá vos tenés que preguntarme si yo considero que fue correcto o no. No fue incorrecto. Yo creo que la guerra, no sé si fue necesaria por una depuración. Yo creo que los dos bandos pelearon con ideales, los dos bandos eran argentinos, pero uno teníamos nada más que esa ilusión y otros tenían la obligación de salvar a la estructura del Estado para que no cayéramos en manos del mundo comunista. Por lo tanto, yo no guardo absolutamente ningún rencor a las Fuerzas Armadas, todo lo contrario, creo que salvaron a la sociedad y siempre hice una autocrítica del pasado, jamás un arrepentimiento, no solo una autocrítica del pasado. Está claro que cambiaste, ¿no? A todos tu historia nos mueve a la inquietud, pero la gran pregunta, ya que estamos hablando desde el punto de vista humano, es ¿en qué momento te diste cuenta que no era el camino correcto, como vos dijiste? ¿Por qué te fuiste de Montonero? ¿Se fue por eso o simplemente fue por algo político y luego, con más perspectiva, fuiste? Fueron las dos cosas. Fue algo humano, es decir, yo era una piedra en el zapato de los montoneros, por mi forma de ser, por mi forma de trabajar con la gente, por mi forma de ayudar a la gente. No aceptaba ser esas concepciones militaristas, era un tipo que discutía todo, era un tipo que si un compañero cometía un error, trataba de hablar con él para solucionarlo y no lo castigaba. O sea, no servía para la organización Montoneros, fue evidente. A tal punto que en un momento, quizá la gente no sabe, la organización Montoneros tenía en el año 72, hasta que caí preso, unos 32 combatientes en el Gran Buenos Aires y ninguno en la ciudad de Buenos Aires, aunque parte de los combatientes que estaban en la provincia vivían en Buenos Aires, entre ellos yo. En el sur había 3 unidades de combate, una la dirigía Capono Martínez, la otra Rostito y la otra la dirigía yo. Y éramos muy desobedientes, es decir, discutíamos todos, leíamos todos. Por lo tanto, intervinieron la unidad de combate. Y intervenir la unidad de combate significaba juzgar al responsable. Y juzgar al responsable, ya los muchachos comenzaban, digamos, a sentir el gusto al fusilamiento o a la muerte. Por lo tanto, yo sabía que mi destino era la muerte. Me negué a entregar mis armas y me enfrenté con ellos a partir de ese momento. Circunstancialmente, me encuentro por la calle Córdoba, esto lo conté 3 millones de veces, quizás usted no lo conoce, con la señora Lili Mazzaferro, que el hijo había muerto conmigo, o al lado, cerca mío, porque estamos haciendo un operativo en el Rincón de Milberg, y era Diego Frondizi y Manuel Belloni. Manuel Belloni era el hijo de Lili Mazzaferro, que después era una de las fundamentales propagandistas de la organización del Partido Montonero en Europa. Esta mujer, que hasta ese momento no sabía nada de política, se encuentra conmigo en la calle Córdoba, me reconoce, me saluda, me dice, ¿cómo estás? Le digo, mal, porque me están buscando para matarme. Me dijo, yo te puedo ayudar. Y me presentó a una persona que era la pareja de ella, bueno, fue la persona que me incorporó a Montoneros, a la FARC. A partir de esto estuve ciertamente protegido, estuve con ellos 3, 4, 5 meses hasta que caí preso. Pero nadie sabe, por ejemplo, que esa persona que muere al lado mío, o cerca mío, no muere al lado mío, es el padre de Victoria, ¿cómo se llama? Oneto, de Victoria Oneto. Victoria Oneto. Bueno, así es como llegué a la organización y me fui en el 73 cuando salí de la prisión, porque ya estamos en un gobierno democrático. No perder los contactos, no perder las relaciones, vienen a comer a tu casa, te sentís mal, siguen hablando de política, como ahora, ¿viste? Que me tienen podrido por Twitter, hablando todo el día de política. No perdés eso, pero sí tenía alejamiento total. Y muchos de ellos que cayeron, fueron detenidos y desaparecidos, jamás me delataron. O sea que no todo el mundo habló. Y hoy
digamos, creo que muchos tenemos costumbre de sentarnos en el baño y leer, me puse a leer un libro que sentía desprecio por la persona que lo escribió, porque era una persona que estuvo detenida en la ESMA, y nunca le tuve simpatía. Pero me puse a leerlo. El libro se llama Putas y Guerrilleras. Y de repente llegó algo que me conmovió. Y ya después de muchas noches de picana y tortura, fue alojada en una piecita. Y en esa piecita, en un momento, le sacaron la venda y ella no se dio cuenta que había 12 personas o 10 personas en silencio, sentados en las sillas. Y eran todos jóvenes como ella. Y se quedó impresionada. Y después le pregunta a uno, pero ustedes son muy jóvenes. Y él le dijo, sí, somos jóvenes. Pero son igual que nosotros, ¿se viste? Sí, somos como ustedes. Dice, ¿y por qué nos atacan? ¿Cuál es la diferencia? Y le dijo, la diferencia es que nosotros amamos a la patria. Rodolfo, te vemos sentado en silla de ruedas. Habían mencionado ahí la presentación que combatiste en el Monte Tucumano en el marco del Operativo Independencia, de hecho en el primer enfrentamiento del Operativo Independencia, en gobierno democrático, en el 75. ¿Cómo era combatir en Tucumán? ¿Cómo fue que quedaste cuadripléjico? Un poco contanos eso. Bueno, estando en el colegio militar, nosotros ya recibíamos instrucción para un conflicto en el monte. Generalmente el conflicto del monte, en estos casos, en estos tipos de conflictos, uno aprende a hacer una base de operaciones en el monte, aprende a incursionar, a dar golpe de mano y a hacer emboscadas. ¿Por qué digo esto? Porque después nos enteramos de que las organizaciones armadas creían de que nosotros no estábamos preparados para esto. Y me pregunté varias veces por qué creían eso. Yo creo que la causa es la Revolución Cubana. Sobre la Revolución Cubana hay dos versiones, una versión real y una versión mítica. La versión mítica, que es la que exportó Castro, con el objetivo de captar juventudes para la incorporación a la lucha armada, decía que 300 guerrilleros en Sierra Maestra derrotaron un ejército de 40.000 hombres. Eran 300 guerrilleros, estaban totalmente convencidos, hay que reconocerle eso. Y los 40.000 hombres no tenían ninguna convicción porque pertenecían a un régimen corrupto, totalmente. Pero esa no es la versión real. La versión real es de que la Revolución Cubana fue una revolución nacional, de que la burguesía cubana hizo grandes esfuerzos para sacárselo de encima al corrupto de Batista. Ahora bien, como Castro tenía que exportar la revolución, exportó esa versión mítica que entusiasmó a muchos jóvenes diciendo esto se puede hacer y es fácil. A mí me queda la duda, no nadie lo va a poder comprobar, pero yo siempre tuve la sospecha de que Castro sabía de que los movimientos guerrilleros en el resto de América iban a fracasar, pero a él no le importó, porque de esa forma se sacaba de encima la presión de los Estados Unidos, que a partir de ese momento se tenían que entretener con otros países. Bueno, conocíamos esas técnicas y las aplicamos y bueno, sorprendimos, creo, a un ejército revolucionario del pueblo en Tucumán que esperaba del ejército argentino otra cosa y en su subconsciente identificaban a un ejército caribeño con el ejército argentino. ¿Y cómo fue que quedaste cuadripléjico? Parapléjico. Si quedé parapléjico no podía mover ni las manos. Eso sea Dios. Estábamos en una base de operaciones en los pueblos de Los Sosa y dos equipos de combate no podían estar ahí, estábamos muy juntos, entonces se ordenó de que había que hacer un reconocimiento en una zona montuosa para instalar otro equipo de combate. Y en ese reconocimiento tuvimos un enfrentamiento sumamente sorpresivo y casual, porque nosotros veníamos de vuelta marchando de oeste a este y nos
encontramos con un grupo guerrillero que venía marchando de norte a sur. Ellos se iban de la zona de operaciones para que el ejército cayera en el vacío. Lo que no sabían, como había sucedido en el año 74, lo que no sabían es que esta vez el ejército tenía la misión de que estuviera o no estuviera el EAR, se fuera o no se fuera, se iban a quedar. Por eso ellos se fueron, pero después volvieron porque no podían abandonar toda la preparación hecha. Bueno, fue un combate de encuentro sumamente sorpresivo y donde participamos fundamentalmente las dos puntas de infantería, o sea, lo que venía adelante de los dos grupos, y bueno, entró a jugar la suerte ahí, y a mí me quedó alguien detrás en un momento dado, y me tiró. Bueno, no voy a entrar más en detalles, porque hay otra pregunta para hacer, pero bueno, si vuelve de nuevo el tema, continuaré. Richter no lo dijo. Una vez le preguntaron, ¿y usted le guarda rencor al que le tiró? Y Richter dijo, no, porque yo tiré primero. Sí, siempre me pareció un absurdo decirle al enemigo, ¿por qué me tiraste? Aparte, yo me preparé para... Mi aspiración dentro del ejército no era bailar con un uniforme de gala en el círculo militar, sino tener un uniforme de combate. Y si yo soy un combatiente, tengo que aceptar las reglas del juego. Y la conclusión que saqué siempre es, bueno, a mí la suerte no me acompañó, hay riesgos que hay que correr ineludiblemente, el enfrentamiento en el monte exige que los cuadros vayan más adelantados, y bueno, buena suerte. Ahora, hablas de enfrentamiento en el monte, de que ustedes recibían instrucciones para pelear justamente en el monte. Muchas veces se habla de una guerra irregular, cuando se pone en discusión esto que decíamos antes, de si fue una guerra, si no fue una guerra, bueno, pero fue una guerra irregular, el enemigo no era un enemigo convencional. ¿Había una estrategia diferente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir a este enemigo distinto con respecto a lo que puede ser una guerra entre ejércitos? O sea, ¿cuál era la estrategia del ejército, digamos, para combatir a este enemigo? Bueno, Mao Zedong decía que el guerrillero tiene que ser en la población como el pez en el agua. Si logra eso, gana el guerrillero. Ahora, es el guerrillero como un pez en el agua cuando la población está de acuerdo con el guerrillero y cuando el guerrillero se logra mimetizar. En el caso argentino, la población en general no estuvo con ellos porque si no hubieran ganado ellos, porque la clave de esta lucha revolucionaria es la población, con quién está. El pueblo argentino rechazó a las organizaciones armadas. Después sí condenó al gobierno militar cuando empezó a ver que la metodología empleada, independientemente de todas las acciones legales que hubo muchas acciones ilegales que dio lugar a lo que sabemos, según la CONADEP, los 8.900 desaparecidos. Pero mientras se desarrolló la lucha no tuvieron ese apoyo. Entonces, la lucha tenía dos partes. En el caso del Monte Tucumano no había problema porque la guerrilla ahí estaba armada y uniformada. Pero todos los elementos de apoyo que ellos tenían, que eran las células de infiltración en el ámbito estudiantil, político, cultural, las imprentas, los elementos de inteligencia, cárceles del pueblo, etcétera, etcétera, todo eso no estaba en el monte, era una estructura muy superior que estaba en los pueblos próximos y fundamentalmente en la ciudad de Tucumán. Para combatir eso tiene que haber un eficiente aparato de inteligencia para poder detectar al guerrillero. Yo le quería preguntar a los dos, desde lo personal, con qué criterio y qué sentían en su fuero íntimo los acontecimientos más graves que tuvo este enfrentamiento entre argentinos, como dijimos. De un lado, atentados terroristas, y del otro, lo que todos sabemos que es lo más grave y que va a ser probablemente el punto más difícil de conciliar, que es las desapariciones del ejército. ¿Qué es lo que sentían? ¿Qué criterio les merecía y qué criterio les merecen ambas cuestiones? Bueno, con respecto a
los atentados terroristas y los asesinatos, bombas, etcétera, etcétera, era muy simple. Era el recrudecimiento de la lucha, eso estaba claro. En cuanto a la desaparición de personas, cuando nos empezamos a enterar del tema de la desaparición, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue: ¿y cómo sigue esto? Esto no va a quedar impune. Esto es un precio que tarde o temprano vamos a pagar. Y vamos a pagar los que no fuimos los máximos responsables, porque esto se pensó en los más altos niveles de conducción. Pero se trasladó, la condena al gobierno militar se trasladó a las Fuerzas Armadas. Y sobre este hecho que es indefendible, si 8.900 desaparecidos es indefendible, se montó toda una campaña tendiente no a responsabilizar a los máximos responsables, sino a sentar en el banquillo de los acusados a las Fuerzas Armadas en su totalidad, porque eso es el ideologismo existente que existe actualmente. Entonces tenemos un gobierno militar que terminó, pero la condena se trasladó a las Fuerzas Armadas han sido vapuleadas, descalificadas, desarmadas, y está el intento patente de sentar en el banquillo de los acusados a las Fuerzas Armadas. Esa es la razón por la cual en este momento hay muchos oficiales que están presos, que están procesados, que están condenados, y que en su época tenían grados menores, subtenientes y tenientes. Yo en esa época era teniente. La gente los ve canosos y dice: esto debe ser generales, también que estén presos. No eran generales, tenían grados menores. Y están procesados con figuras como partícipe necesario o asociación ilícita. Hay una gran injusticia, sobre todo en la figura del partícipe necesario, porque si un subteniente, tengo camaradas en esa situación, capturaron una célula guerrillera y la entregaron a la superioridad, por ejemplo a la brigada del cuerpo, y después algunos o todos de esos guerrilleros desaparecieron, el subteniente que los capturó, aunque no se hubiera enterado jamás del destino de esos hombres, hoy en día está con cadena perpetua. Yo creo que hoy estamos indefensos. Estamos tan indefensos que la última batalla la perdimos hace poco en la Cámara de Diputados. El ejército argentino, cuando yo vivía en Holanda, era respetado. En Europa era un ejército respetado porque respetamos a los ingleses. Teníamos un ejército que, más allá de lo que sucedió, nos daba la seguridad de que los chilenos no iban a tomar el sur, que los bolivianos no iban a pasar la frontera y a atacar un grupo de gendarmes o un pequeño pueblito, que los brasileños iban a contener, que Uruguay quizás no existía en Martín García y que los ingleses tenían que devolver las Malvinas. Pero sí, el ejército que realmente salvó a la Argentina en su momento enfrentándose con nosotros cometió un error histórico, y ese error fue los desaparecidos, porque el ejército tendría que habernos detenido, juzgado y fusilado como correspondía. ¿Por qué lo hicieron? Tuve varias versiones de ellos mismos, de los oficiales que hablé, Don Mayo, Marcos Paz, etc. No sabíamos qué hacer. Pero ahora, cuando veo que la Argentina está desarmada, cuando veo que esta última batalla, no es casual que se dio en el Congreso, hubo una intencionalidad internacional de destruir a la Argentina, de sacarnos nuestra identidad. Y los jóvenes de esa época fuimos los primeros en tomar las banderas, esas banderas, pensando que eran banderas antiimperialistas, cuando en realidad eran banderas anti-argentinas. El ejército está muy golpeado, está muy destruido, pero hay gente joven, hay gente nueva, no tiene solución, los desaparecidos, lo siento mucho, pero nadie va a aparecer con vida porque desaparecieron, están muertos, todos sabemos que están muertos, y es el error que se va a pagar. Y bueno, en la guerra se pagan errores, pero no es el más grave. Digamos, yo creo que eso con las generaciones futuras va a desaparecer. Ya que hablas de Holanda, de los desaparecidos que no van a volver a aparecer, ¿qué nos puedes contar
es decir, ¿cómo fue tu relación con las madres? En algún momento iba a llegar. ¿Cómo fue tu relación con las madres y por qué, para varios que no lo sabemos definitivamente, el número de los 30.000? Mi relación siempre fue mala, pero bueno. ¿Pero cómo llegaste? Yo en el año 77. Diste de comer por años. ¿Cómo? Sí, diste de comer por años. Exacto. En el año 77, yo me sentaba, yo tenía una costumbre, yo siempre fui un tipo que le gustaban las películas francesas, y me encantaba el Delon, y él tenía siempre un piloto cruzado, y yo andaba siempre con un piloto azul cruzado. Y en el 77, esperando que me ayudaran para escaparme del país, estaba sentado en un banco de la Plaza de Mayo. ¿Qué mejor lugar, qué lugar más seguro que estar cerca de la CIDE? Estar sentado ahí, ¿quién va a pensar que un guerrillero va a estar sentado ahí delante de sus narices? Entonces me sentaba siempre ahí. Había una señora que daba vueltas. Yo no sé, no se ría, pero yo no sabía si estaba preparando para una comparsa, no sabía lo que era. Y las miraba. Fue los jueves. Después yo me fui del país. Cuando llego a Holanda me entero que son las madres de Plaza de Mayo, me entero de los desaparecidos, no sabía qué pasaba. Sé que muchos compañeros que habían sido arrestados, etcétera, ex compañeros y amigos. Entonces llegan a Holanda y yo me he acercado al comité de ayuda holandés. Luego ellos se acercaron a mí. Porque cuando llego a Holanda, este comité me recibe y lo primero que me dice es: te van a preguntar si quieres trabajar o estudiar. Entonces tenés que decir que querés trabajar, porque no hay trabajo, solamente dan trabajo a los que hablan holandés. Hablar holandés es muy difícil y por 1 o 2 años no te van a dar trabajo. Y como hay muchos turcos, te van a dar trabajo a los turcos. O sea, vas a vivir acá sin trabajar. Igual que los planes sociales de acá. Y a mí se me ocurrió decir al contrario: quiero estudiar. Entonces me dieron una beca, me pagaron y la devolví cuando terminé de estudiar. En ese contexto, esas relaciones con esta gente, llegan las madres de Plaza de Mayo. Entonces se discute, digamos, cómo ayudarlas. El partido que la ayudó allá fue la izquierda, fundamentalmente el Partido Socialdemócrata. No fue ni la democracia cristiana, ni fue el Partido Conservador, el FFD. Y bueno, se discutió y las mujeres llegaron con unos papeles y una cantidad X, y Amsterdam, quizás no lo saben mucho, es una ciudad judía por excelencia, y siempre el intendente de Amsterdam es elegido un judío, porque ahí está la sinagoga más importante de Europa, donde se discute y se resuelven los conflictos entre judíos. Por lo tanto, parte de esta gente que viene a ayudar a las madres de Plaza de Mayo era judía. Y cuando ven las listas, dicen: ¿por qué no pueden hablar de genocidio? Dice: acá hay 4.000 personas. Nosotros tenemos 6 millones de personas, podemos hablar de genocidio. Nosotros no podemos ayudarnos con esto. Sí podemos ayudarnos si es una matanza grande o algo así. No sé las palabras exactas, estoy tratando de recordar. No sé si quiero la palabra matanza o la palabra genocidio. Bueno, conclusión de que digo: ¿por qué no se fijan, insinuaron, ¿no? ¿Por qué no se fijan o revisan nuevamente todo a ver si hay más? Quizás hay más gente y ustedes no lo tienen acá anotado. Bueno, tiramos la pelota, agarramos la pelota, entramos a discutir. Sí, dijeron cifras, yo no me acuerdo, a mí. Y yo di una cifra, como cualquiera de nosotros quiere aportar. En vez de callarse la boca, de charlatán, dice algo. Bueno, yo sí juego, qué sé yo, no sé. A lo que juegue pierdo. Pero también dije 30.000 y salió 30.000. Gracias a Dios, porque hoy lo podemos discutir. Gracias a Dios. Y así fue como surgió la pseudo relación. Entonces contento, como trabajaba para una revista de cine anarquista que tomaban las casas, eran digamos, la mayoría de los estudiantes vienen del interior y Amsterdam no tiene problemas habitacionales. Entonces las casas desocupadas se las ocupaba. Ese grupo se llamaban Crackers y eran casi todos campesinos y estudiantes. Yo estaba con ellos, tenía una revista, entonces voy en nombre de la revista a hacer una entrevista a la señora Bonafini. Y la señora no me entiende. ¿Por qué no habla con terroristas? Bueno, está bien, habla con terroristas, me callé la boca, no dije nada. No, pero no es solamente la señora esa. El Borges, que era el ministro del Interior de Nicaragua cuando estuvo en las manifestaciones, tampoco me quiso dar una entrevista, pero sí, por una holandesa, compañera de facultad, fue a acompañar, me cuenta mi compañera de la facultad, ella lleva personalmente a los asistentes, los asistía ella, era traductora, a comprar pornografía al barrio chino para Borges. Entonces ya vemos cuál era la calidad de esos supuestos moralistas izquierdistas. Y la señora Bonafini le saqué una foto en esa época, una revistita Cualunque,
con unos bolsos de las mejores tiendas. Ni bien habían cobrado parte de la plata, ¿no? No toda la plata, pero parte del viaje, esas cositas, la limosna que le dieron. Cruzando un puente con un poncho rojo y con todos los bárbaros que tenían. Con esa plata creo que compraron después, con la plata de la posterior le dieron la primera casa que tuvieron ellas. Esa fue mi relación, nunca más tuve relación. Eso me dio odiar profundamente esa señora. Entonces, recordar, porque tengo una más. Ellas, digamos, ya que estamos en la línea del joven que no conoció, que no vio, y este niño, si le tuviese que explicar, porque uno hoy la ve y que si nos agarran distraídos, capaz que le creemos y todo, parece que da lástima. ¿Tienen alguna buena intención en su origen, digamos? ¿Había alguna intención noble y que después con el tiempo hay un hecho que pervirtió esa intención, el dinero, o realmente fue tendenciosa desde el comienzo? No te lo puedo decir. Sé que hubo un grupo que se llamaba Las Madres Fundadoras, que desaparecieron, y que una de ellas era Villaflor, y yo conocía a la familia Villaflor, y esa era gente buena. El resto te puedo decir, porque muchas eran madres, la mayoría no eran militantes, y bueno, después apareció esta corregida. Evidentemente no son 30.000. Recién hablábamos, Rodolfo, vos decías que se juzgó a las Fuerzas Armadas en su totalidad y que nombrabas temas ideológicos de fondo y que entiendo mueven juicios que vemos hoy y las cosas que seguimos viendo. Recién contabas cosas de las madres que a priori los hacen pensar que no son lo que parecen, y esa no es la historia que a mí me contaron, en absoluto. Me contaron que las madres cuando se mueran van a ser, no sé, próceres, que son 30.000, que los militares se levantaron un día con ganas de desaparecer gente. Entonces, evidentemente, acá hay una tergiversación de los hechos, y se lo pregunto a ustedes, ¿hay efectivamente una tergiversación de los hechos? Yo voy a empezar por ejemplos muy particulares y después voy a ir a la generalidad. El día que yo participé en el combate de Pueblo Viejo, murieron 2 guerrilleros. Uno de ellos murió a unos 15-20 metros, yo vi, delante mío, lo vi cuando murió. Y al mes siguiente, la revista Estrella Roja, porque el ERP sacaba una revista llamada Estrella Roja. Al mes siguiente, en esa revista da cuenta de que ese guerrillero murió combatiendo y exalta sus virtudes revolucionarias, etcétera, etcétera. Muy bien. A pesar de esa prueba contundente, casi 30-35 años después, el Estado argentino dice que ese guerrillero fue asesinado. Es decir, nosotros somos los asesinos. Y doy otro ejemplo más. Meses después, en la noche del 7 al 8 de octubre de 1975, hay un combate en el monte donde muere el jefe de la compañía de monte guerrillera llamado Carlos Molina, Capitán Pablo. Al mes siguiente, el ERP saca en la revista Estrella Roja de que murió heroicamente y hace una reseña de su historial y de su militancia dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo. El Estado argentino, también 35 años después, dice que ese guerrillero fue asesinado. Y hay más. Ambos figuran como homenajeados, y eso lo comprobé personalmente, en la base de datos del Parque de la Memoria que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, si uno entra en la base de datos, no puede entrar porque parece que la están modificando. Espero que sea para decir la verdad. Ahora, agrego 2 cosas más. En ese enfrentamiento donde murió ese guerrillero, que dijeron que no murió, que fue asesinado, muere un oficial tratando de rescatarme a mí. Cuando él saltó de su posición para ir a donde yo estaba herido, estaba tirando una moneda para arriba, lo mataron. Es un héroe en uno de los grados más altos del heroísmo, que es la vida por el otro.
y en donde muere el capitán Carlos Molina, muere también un soldado llamado Freddy Ordóñez, que era desertor. Era un humilde soldado que, porque por razones económicas, se hizo desertor. Pero ante el curso que tomaban los acontecimientos, ese muchacho dijo, no, yo no puedo seguir siendo desertor, y se presentó voluntariamente. O sea, hay una dignidad, hay un respeto hacia las instituciones de la nación. ¿Qué dice el Estado argentino mucho tiempo después? Que los guerrilleros fueron asesinados, que nosotros somos los asesinos, que los que tienen que ser homenajeados son los guerrilleros. Y los dos héroes, Freddy Ordóñez y el teniente primero Cáceres, que deberían ser ejemplo para la juventud, sobre todo en esta época, la juventud necesita ejemplo, han sido ocultados. Es decir, es una subversión de los valores, pero que no nace de la sociedad o de algún sector de la sociedad, sino que nace del Estado argentino. El Estado argentino en contra del ejército argentino, algo que se ve en los países que están en decadencia únicamente. Bueno, dije la primera parte que iba con las particularidades, ahora la generalidad. ¿Se han tergiversado los hechos? Sí. Por supuesto que no voy a desconocer el tema de los desaparecidos, la tortura, que eso lo sabemos perfectamente bien. Pero se montó un relato, sobre todo en la época kirchnerista, que tiene las siguientes columnas. Primero, que las organizaciones armadas eran insignificantes. Las organizaciones armadas no fueron insignificantes y el ERP fue en un momento la organización militar más importante de toda América. Segunda mentira, que las organizaciones armadas luchaban por el regreso del orden constitucional. El ERP sacó un documento antes de que subiera a Cámpora que decía por qué el ERP no va a dejar de combatir. Y Santucho, el jefe del ERP, sacó un folleto llamado Poder Burgués y Poder Revolucionario, donde él textualmente dice: el enemigo es la burguesía, que puede ejercer el poder o con un gobierno militar, que ellos le llaman el bonapartismo militar, o con un gobierno constitucional, que él le llama el gobierno parlamentario. O sea que el tema de si el gobierno es elegido o no por el pueblo es una cuestión secundaria. La tercera mentira es que toda la lucha contra la subversión transcurrió por métodos ilegales. Ese es el motivo por el cual hoy en día muchos hombres, hay hombres de izquierda y periodistas de izquierda, que tratan de minimizar las acciones armadas para decir de que todo fue ilegal. Le cuento algo que me tocó personalmente. Cuando hice la tesis doctoral sobre el PRT, entrevisté a un periodista tucumano que estaba empeñado en demostrar que en Tucumán no había enfrentamientos armados y que los hombres del ejército que murieron por accidente o por impericia de la propia tropa. Cuando lo entrevisté, lo primero que le pregunté: ¿qué te pasó? Le conté, y le conté el hecho, el acto heroico del teniente primero Cáceres. Meses después descubro un artículo de él donde dice que a Cáceres lo mató la propia tropa por impericia. Cuando me habla por teléfono, porque yo ya no quise hablar más, habló él, le dije: mira, yo no quiero hablar más con vos porque yo te conté cómo murió Cáceres y vos escribiste un artículo diciendo que lo mató la propia tropa por impericia. Le digo: ¿cómo puedes decir eso si Cáceres murió al lado mío? Y me contestó: ah, pero vos no viste la autopsia. Después escribió otro artículo para descalificar a la fuerza, donde cuenta supuestamente que como 15 o 20 comandos del ejército, todos muy pertrechados, iban haciendo cambio de posición en la noche para capturar un peón. Desconociendo de que en ese momento había oficiales y suboficiales con la aptitud de comando, pero todavía no se había formado ninguna unidad militar de comando. Eso es la tercera parte de la mentira, es decir que todo fue ilegal en la lucha contra la revolución. Y la última es decir de que el ejército atacó al pueblo argentino. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar el ideologismo. Si las Fuerzas Armadas atacaron al pueblo argentino, entonces la ecuación es muy simple: hay que terminar con las Fuerzas Armadas, que es el objetivo. Evidentemente todo lo que cuentan tiene... Evidentemente todo lo que cuentan tiene
muchísimo presente, porque hoy todavía seguimos de vuelta, vuelvo a los 30.000, con el tema de los 30.000 más que nunca. Luis hace un rato nombraba una batalla perdida hace muy poco en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Todavía se sigue, cuando se llegan las fechas del 24 de marzo y demás, se sigue casi que reivindicando las fuerzas, estas fuerzas armadas terroristas. Y como decía recién, los hechos están claramente tergiversados en la historia que nos contaron o que intentan contar y siguen contando, la historia que, a través de la cual educan, o le enseñan, mejor dicho, a los chicos en los colegios. No solo no es la real, es una historia que le falta una parte, y además la parte que se cuenta, como dice, cuenta exagerada. Y nosotros como jóvenes estamos absolutamente convencidos, por lo menos desde Cruz del Sur, y es algo que tratamos mucho, de que atrás de todo esto hay algo que mueve, que tiene muchísima relación. Vuelvo y me agarro del ejemplo de lo que pasó en el Congreso con el tema del aborto. Evidentemente hay algo atrás, y nosotros le pregunto, ¿hay conexión? Porque hay algo que vuelve a traer estos temas al presente, hay algo que los sigue impulsando, casi como si los necesitase y como que si fuese necesario que no se olviden, y a la vez Luis lo conecta con lo que pasa en el Congreso hace una semana. Nosotros hace un mes tuvimos una charla en la Feria del Libro con Agustín Laje y Nicolás Márquez, donde también hablamos mucho de los temas que ellos tratan, pero salió el tema de los 70 y veíamos esta relación. Tiene algo que ver todo este relato que se armó con todo esto que nosotros creemos hay algo atrás que va moviendo los hilos. Nosotros le adoptamos el nombre de revolución cultural. ¿Está relacionado o es muy loco pensar en eso? Hay dos pensadores marxistas que son muy importantes en la comprensión de este contexto. Uno es Lenin y otro es Gramsci. Lenin, el revolucionario ruso, dio importancia a tomar por asalto el Palacio de Invierno. Sin embargo, él también dice algo que después lo toma Gramsci, que hay que evitar el terror excitante, le llamaba él. Dice, nosotros no hemos renegado al terror, pero hay un trabajo de captación de las masas o del consenso, pero no lo desarrolla muy bien. El que lo desarrolla muy bien es Gramsci, y dice que la burguesía se asienta en un consenso, en un discurso, en una ideología. Si esa ideología, esas ideas empiezan a carcomerse, se cae el sistema. Entonces, estas organizaciones armadas fueron derrotadas en la parte armada, pero como la lucha transcurrió por métodos legales e ilegales, como un gobierno militar fracasó en su gobierno, entonces tuvieron bastantes elementos como para trasladar la lucha al plano puramente cultural, ¿no? Pero le quedó algo de la década del 70 donde las Fuerzas Armadas son el principal enemigo. Entonces concentraron en esta lucha cultural el desprestigio de las Fuerzas Armadas. Esa es la razón por la cual a las Fuerzas Armadas no se les reconoce ningún esfuerzo, ningún sacrificio en la lucha contra la subversión. Los héroes de la lucha contra la subversión han sido opacados o tapados. Recién ahora se empieza a reconocer y con retaseos los héroes de Malvinas. Recién ahora, después de tantos años, se dijo por primera vez de que si Gran Bretaña no hubiera tenido el apoyo de Estados Unidos y de Chile, posiblemente hubieran perdido la guerra. Pero se dice ahora. Bueno, esa es parte de una lucha cultural, y por supuesto en otros aspectos está el tema del aborto, muchos temas más que saltan a la luz. Pero con respecto a la década del 70, el objetivo es el desprestigio de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente tienen estos elementos, uno, no digo aliados, pero hay personas con otros signos ideológicos que no son de izquierda, pero que creen fervientemente de que ya entre los países han entrado en una etapa donde no hace falta la soberanía nacional. Y
vemos peligrosamente que frente a las deficiencias de las diferentes policías, en vez de mejorarlas, se las reemplaza con gendarmería. Obviamente, gendarmería sale de la frontera, entonces alguien dice, bueno, mandemos el ejército a la frontera, con lo cual estamos convirtiendo la gendarmería en policía, las Fuerzas Armadas en gendarmería, y ya no tenemos Fuerzas Armadas. Luis, ¿vos ves algún tipo de relación con la formación por ahí que en ese momento recibían ustedes, con aquellos ideales que los movían? ¿Los seguís sintiendo presentes hoy o es algo que se terminó? No, eso se terminó absolutamente, porque nosotros teníamos una entrega que no la vio la gente de hoy en día, no la vio los militantes de hoy en día. Hoy son asalariados los tipos. Nosotros en esa época repartíamos el pan, repartíamos el arroz, repartíamos el sueldo. No tiene nada que ver. Parece que estamos chiflados, lo que quieran, pero teníamos esa honestidad. Para ir cerrando de nuestra parte y luego abrir las preguntas al público, están sentados hoy acá, no les tocó combatir, enfrentarse explícitamente uno al otro, pero en su momento pelearon en bandos distintos. Probablemente los compañeros de uno le hayan generado heridas a compañeros de otro, o incluso a ustedes mismos, heridas de todo tipo, no solo físicas. Creo que no hace falta aclarar que las secuelas de una guerra quedan para siempre, y ustedes lo deben saber muy bien. Pero a fin de cuentas hoy están sentados acá. Muchos nos preguntaban por las redes sociales cómo iba a ser esto, si ustedes iban a debatir, si se iban a pelear, si se iban a poner a discutir, lejos de ser el objetivo que se acaba de ver. Y eso, también desde nuestro lugar de jóvenes, me hace preguntarme si hay posibilidad de cerrar esta grieta, porque como decía antes, evidentemente los temas están absolutamente presentes. Seguimos discutiendo lo que pasó, seguimos discutiendo si fueron o si no fueron 30.000, seguimos discutiendo si los militares se levantaron con ganas de desaparecer gente o no. Hay ciertas cosas que arrancan a cambiar, como mencionaba recién Rodolfo, pero hay algo de fondo que nos cierra, que nos sigue enfrentando, que se ve y se presenta en diferentes momentos, como puede haber sido la semana pasada el aborto, como puede haber sido cada vez que hay un 24 de marzo unos festejan una cosa y otros quizás en silencio recuerdan otra. ¿Hay posibilidad de cerrar esto? ¿Qué futuro le ven ustedes que siguen acá y en su momento fueron protagonistas? Hay dos valores que hay que conseguir para evitar esta grieta, este enfrentamiento entre argentinos. Es verdad y justicia. Si hay verdad y justicia, después se puede seguir adelante. Hay verdad, no hay verdad. Hay justicia, no hay justicia. En cuanto a la verdad, lamentablemente los argentinos, me parece que, al menos comparándonos con algunos otros países, no somos tan sinceros. Ningún gobierno, yo digo que ningún gobierno, desde la década del 70 hasta la fecha, se animó a decir toda la verdad y a tirar todas las cartas sobre la mesa. Y eso involucra gobierno militar y gobierno civil, gobiernos radicales y gobiernos peronistas. Ejemplo, sabemos que el gobierno militar quiso minimizar el tema de los desaparecidos. El gobierno radical trató de ocultar que su ala izquierda convivía o simpatizaba sobre todo con el ERM. El peronismo trató de ocultar que nos olvidáramos de que Montonero fue el brazo armado del peronismo. En algún momento se pelearon la izquierda y la derecha peronista, sobre todo cuando vivía Perón, pero ahora estrecharon filas y se defienden unos a otros. Y después vino el gobierno kirchnerista que directamente montó un relato falso de los hechos. O sea, ningún gobierno tuvo un nivel en sus conductores de estadistas como para decir, bueno, digamos toda la verdad y tratemos de unir a la nación. Eso es el tema de la verdad. Y el tema de la justicia está contaminado por el oportunismo político, el ideologismo y el revanchismo. ¿Qué es el oportunismo político? Yo el juicio a la Junta no lo objeto. Me pareció que estaba bien, porque eran los máximos responsables.
Pero lo que hizo el kirchnerismo no, porque el kirchnerismo, como iba a subir con el 23% de los votos porque no hubo balotaje, si hubiera habido balotaje tenía más del 50%, entonces necesitó legitimarse. Para legitimarse hizo un pacto no escrito con sectores de la izquierda. Le vamos a meter preso a la mayor cantidad posible de militares, lo vamos a desprestigiar, lo vamos a vapulear y todos los miembros de las organizaciones armadas van a quedar impunes. Eso es oportunismo político. Ideologismo es: tenemos que destruir a las Fuerzas Armadas. Y revanchismo es, ejemplo, 450 presos en cautiverio, muertos, muchos de ellos porque se le ha retallado la asistencia médica. Luis, ¿alguna opinión con esto? Sí, primero me gustaría saber, digamos, no de la gente de mi edad que está acá, sino los jóvenes, por qué vinieron, qué piensan, qué creen. Me interesaría mucho escucharlos a ellos. Y después querría decir las cosas que ya lo dije varias veces. Acá no hay ni olvido ni perdón, por ninguno de los dos bandos. ¿Por qué? Nadie puede olvidar lo que pasó. Nadie puede olvidar a sus seres queridos de ningún bando. Y nadie puede perdonar lo que hizo el otro. ¿Eso quiere decir que no podemos llevar la Argentina adelante? Sí, claro que podemos llevar la Argentina adelante, porque existe algo más importante que ni olvido ni perdón, y es la concordia. Es la concordia y trabajar con el corazón, es decir, hacer juntos lo que no hicimos en ese momento, es decir, pensar en las nuevas generaciones. Por ejemplo, voy a decir una estupidez que siempre digo: un colegio se cae abajo, y Richter y yo somos de la cooperadora, somos padres del colegio y fuimos enemigos, no nos hablamos, no nos queremos ni ver, pero sabemos que si no reparamos ese colegio, nuestros hijos no pueden estudiar y lo vamos a hacer juntos. Y eso es, dejando nuestra diferencia, generar la paz para el futuro. Eso por un lado. Por otro lado, yo me pregunto a todos los que están acá, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para defender la patria ahora? Muchos están acá, la vieron, yo sé que están mucha gente del bando militar, y yo del otro lado. Pero, ¿qué van a hacer para defender la patria ahora? Porque la grieta cada día se agranda más. Y ya, digamos, la fase cultural superó la posibilidad de superar la grieta. Si nosotros pensamos que el salverismo y el morenismo dieron una gotita de sangre, y pensamos que los unitarios y los federales fueron un hilito de sangre, y si pensamos que después, cuando viene Irigoyen con el populismo y hay otro hilo de sangre que es la Semana Trágica y la Patagonia Trágica, y después pensamos que viene el 43 y hay un par de cositas que pasan en el gobierno peronista, y si después pensamos que comienzan el accionar de las organizaciones armadas, y tenemos Bandor, Arruchi, Alonso, y si después pensamos en el golpe militar, nos vamos dando cuenta que ese hilito se convirtió en un río, y ese río cada día va profundizando más la grieta. ¿Cuándo vamos a poner el dique y cómo vamos a poner el dique? Esa es la pregunta. Bueno, gracias Luis, gracias Rodolfo. Abrimos el espacio de preguntas.